Amigas, amigos, voy a tratar el tema ese. Bueno, soy el padre José Luis Segura y ya hace días que no transmitía, estaba un poco ocupado y también cansado, anduve en muchas actividades. Bueno, el tema de hoy es sobre el ecumenismo. El ecumenismo es el esfuerzo que desde Juan 23, 1958, hacen los papas por limar las diferencias con las grandes iglesias, la ortodoxa o las ortodoxas, que ya dije que son Constantinopla, Ucrania y Rusia. Hay otras, pero son los patriarcados más importantes. Y con el luteranismo, con los luteranos, que casi no han cambiado pues muchas cosas, pero que en una lucha contra la Iglesia Católica, una lucha política, ideológica, y la Iglesia misma, cada uno de los grupos ha endurecido su posición. Bueno, le digo a Arcángelos que me hizo una pregunta. ¿Sócrates promovía el ateísmo? No. Pero lo acusaron de ateísmo porque él no creía en unos dioses llenos de pecados y de defectos. Él creía en un Dios puro, en un Dios santo, en un Dios espiritual, no en seres humanos engrandecidos. En el Olimpo era como lo máximo de una sociedad rica, donde todos se la pasaban en el ocio y en los placeres, y donde se les regalaba un alimento que los conservaba jóvenes, la ambrosía. Bueno, hasta ahí le dejo. En cambio, el papel del Papa en la Iglesia Católica no ha sido el mismo desde el principio, y también la palabra Papa no se aplicó al obispo de Roma desde al principio. ¿Cuándo digo desde el principio? Pues cuando la Iglesia, bueno, cuando los cristianos se fueron separando de los judíos, pues el obispo de Roma ni existía. Quien existía era el obispo de Jerusalén. Ya cuando evangelizaron, allá por el año 64, como 30 años después de que mataron a Cristo, pues ya hubo obispo de Roma. Antes no había obispo de Roma. Por lo tanto, no había papa. No había papa en Roma, había papa en Jerusalén, pero no se entendía como ahora se entiende, ni como se entendió después. Bueno, entonces estoy leyendo un libro que se llama El Obispo de Roma, Estudios sobre el Papado, de Jean-Marie René Pilar. Es de 2006, así que ya tiene sus añitos, unos 16 años. Bueno, no, este es más antiguo, es de 1984, 16, 38 años tiene que se editó este libro, cuando todavía las cuestiones ecuménicas y de otros estilos estaba en su apogeo. Ahora eso ya no significa nada. Y me extrañó que cuando un obispo de Sens, creo que es de Francia, llevó a un experto para cuando visitó Roma, pues también ver a Pío IX, Pío IX que le decían, y entonces le dijo un funcionario del Vaticano lo que él pensaba del Papa y de los obispos. Y le dijo, mira, me gustaría que vengan todos los obispos a Roma y vean que el Papa lo es todo y que los obispos no son nada. Que los obispos
son solamente transmisores de lo que manda el Papa. Son como repetidoras, al estilo de las repetidoras de cualquier dictador o de cualquier payaso o de cualquier gente que tiene fanáticos. Y que la libertad de pensamiento y de expresión dentro de la catolicidad era un mal, como decía la Universidad de Salamanca, que esa manera de pensar habría que destruirla. Bueno, entonces, no es solamente la concepción del Papa, es la concepción social de la autoridad. Y entonces pensaban que habiendo una sola autoridad que estuviera por encima de todos en la Iglesia Católica, garantizaría la unidad, la perpetuidad y también garantizaría la unión con toda la tradición católica. En eso tienen razón. En lo que no tienen razón es en separar al Papa de la Iglesia, porque es como cortar la cabeza y decir que la cabeza no necesita el cuerpo. Pues no, la cabeza también necesita el cuerpo. Por eso en el Vaticano II, bueno, antes, ¿qué era la Iglesia? La familia de Dios gobernada por el Papa. ¿Qué cambió con el Concilio Vaticano II de hace del 65 a nuestros días? 50 años. ¿Qué se añadió? La Iglesia es la gran familia de Dios, formada por todos los bautizados y gobernada por el Papa y los obispos. Ahora resulta que los obispos también gobiernan y a lo mejor piensan y a lo mejor deciden. Bueno, eso era hace 50 años. Y también había en Inglaterra un converso quiere decir un protestante o un judío que se hace católico, y decía que el Papa es infalible sin la unión con los obispos. Y muchas personas se quedaron con esas ideas anticuadas. Nunca ha sido así. Esas son ideas de personas que exageran una idea y la llevan al absurdo. El Papa sin los obispos no es nada. Y los obispos sin la diócesis no son nada. Entonces la base de la Iglesia es el pueblo de Dios, todos los bautizados. Y eso se ha demostrado claramente que el Papa sí se necesita, pero no es indispensable. Ha habido épocas en que ha habido antipapas, que políticamente han puesto algunos gobiernos, algunos reyes, a un papa o a otro para enfrentarse. Y durante el tiempo en que no hay un papa legítimo o tan legítimo, bueno, o reconocido por todos, no pasa nada en la Iglesia. Luego se soluciona el famoso cisma de Occidente. Bueno, mira, Juana Martínez, buenas noches. Sí, voy a cambiar pues de tema. Es cierto que en Texas están muy dolidos. Bueno, en Texas y en muchas partes. Allí, pues porque bueno, no sé con claridad, es un hispano o no es hispano, o es mexicano o no es mexicano. Las mentiras también, hasta el gobernador de Texas decía que estaba enfurecido por las mentiras que le habían dicho. Y unos están diciendo, pues que estaba en un armario, es decir, como en un ropero metido el asesino. Pero bueno, ¿y Juana qué hacer?
Prevenir, no hay más que prevenir. Según lo que dicen, el padre dejó a la señora. La señora, la mamá después del asesino, se volvió drogadicta. El muchacho no tuvo ni padre ni madre y fue acompañado por su abuela. Y le hacían burla, el bullying famoso, o acá la carreta, o le cargaban la mano, y se llenó de resentimiento y entonces se desquitó con los niños, que es una barbaridad. Bueno, pues yo creo que todas las familias de Texas, las hispanas, deben de revisar cómo están y corregir lo que tengan que corregir para que no se vuelva a repetir lo de esta masacre en una escuela. Bueno, pero voy a continuar con el tema, pues, de que el Papa en algunas ocasiones no ha estado y la Iglesia ha seguido adelante. ¿Y seguirá? Sí se necesita un Papa, como también en las diócesis. Se necesita un obispo, pero no es indispensable. Cuando el obispo se muere, la diócesis o se sale o se va o lo quitan, la diócesis permanece en lo fundamental y alguien tiene que hacer las veces del obispo, aunque no sea obispo. Allá con el Papa, pues nadie puede hacer las veces del Papa. Bueno, el secretario, creo que canciller, toma algunas funciones del Papa, pero no es Papa. El Papa tiene que ser nombrado por los cardenales. Bueno, en concreto, ¿el Papa se puede equivocar? Sí. ¿En qué? En todo lo que es saber del mundo. ¿En qué no se puede equivocar? En cuestiones de fe y en cuestiones de moral. Aunque también, pues algunos papas han dicho algunos detalles de doctrinas que luego fueron condenadas por sus sucesores, por otros papas. En la historia de la iglesia, ya en el siglo XIV, hay un papa Juan XXIII que lo acusaron de hereje. Y en cuanto murió, el siguiente corrigió su doctrina, la doctrina de Juan XXIII de aquel de 1300 y tantos, donde estaban en Aviñón, en el destierro. Por lo tanto, pero bueno, ahora me van a decir, padre, y si hasta el Papa se ha equivocado, ha dado opiniones erróneas sobre la fe, falsas pues, ¿cómo vamos nosotros a confiar en la autoridad del Papa? Porque solo cuando él habla ex cátedra es cuando no se va a equivocar. Bueno, ¿qué quiere decir ex cátedra? Cátedra. Bueno, que desde la silla de Pedro, desde allí va a hablar con la autoridad de Pedro y va a definir, va a precisar dudas sobre algunos asuntos de fe. Bueno, ahora vamos a un tema actual. ¿Existe el famoso limbo? No. Pero entonces, ¿por qué nos enseñaron durante mucho tiempo que existía el purgatorio, el limbo y el infierno y el cielo? Bueno, porque unas personas decían, bueno, es que el razonamiento sobre las cosas que no conocemos nos lleva a sacar conclusiones que no son válidas. Bueno, ¿qué pensaban sobre los niños, sobre los muertos? Pues cuando muere una persona, ¿a dónde va su alma? Según la Sagrada Escritura, dice que va al tribunal de Cristo.
y que Cristo allí decide por las obras y los hechos a dónde va a ir, que ya están en el Evangelio de San Mateo. Tuve hambre y me diste comer, etcétera, vente para acá. Tuve hambre y no me diste de comer, al infierno. Pero yo predicaba, yo tenía la ortodoxia, yo era seguidor fanático de las doctrinas de Roma, al infierno, carajo. Las doctrinas no salvan a nadie. Son indicaciones para en las circunstancias en que se dan, se obedezcan, pero luego se tiren, como el limbo. Bueno, voy a razonar. Cuando muere una persona y va al tribunal de Cristo, según Cristo, al cielo o al infierno. Pero luego dijeron, pero por allá dice en una parte que va a estar en un lugar mientras se purifica, está en el Evangelio, no me acuerdo del pasaje. Bueno, entonces, bueno, y también pensando, ¿cómo se van a salvar luego y condenar? No, 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 no. Bueno, allí es como ya deformar la misericordia de Dios. Entonces, yo creo que un criminal no puede ir al cielo si Dios lo perdona. Y luego ya se inventa lo del reato, que es como una consecuencia, como una mancha, como una cola que no se quita con la confesión, que es como una deuda y que se tiene que pagar, si no en este mundo, en el otro. Y para eso se puso el purgatorio. Bueno, está bien, eso no es ninguna cosa importante. Aceptemos que existe el purgatorio, aunque Cristo le dice a el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo. Bueno, hasta ahí le dejo. Luego dijeron, y los niños sin bautizar, los católicos pues, los cristianos, no se pueden ir al infierno porque no tienen pecados personales, tienen el pecado de Adán. Y no se pueden ir al cielo por el pecado de Adán. Entonces inventemos un lugar intermedio entre el purgatorio y el cielo, y que allí estén los que no pecaron, todos los que les faltó uso de razón, pero que no fueron bautizados, y que entonces por ese impedimento del pecado original, de la mancha del pecado original, no pueden entrar al cielo. Y luego ya vino la explicación. Bueno, esa doctrina no es vigente, es decir, es una doctrina muy reciente, por eso fue muy fácil echarla a la basura teológica, al basurero de la teología, de la falsa teología. Entonces ya, ahora se dice que los niños de los católicos o de los bautizados por sus papás, el bautismo de los papás se proyecta, se realiza en sus hijos que no se pudieron bautizar. ¿Está bien? Y lo del cielo, pues que solamente van a entrar las almas muy puras. Bueno, también eso como que ya es una doctrina humana, no una doctrina divina. Porque el perdón de Dios o es perdón o no es perdón. Y aquí me van a brincar muchos, pero Padre, y los méritos, y las cosas, y no es lo mismo llevar una vida como la de María Magdalena antes de la conversión, que llevar una vida en ascetismo. Bueno, también hay una herejía de que uno puede ganar el cielo sin la gracia de Dios. Y eso es el arrianismo. El pecado original no afectó tanto a la
a la humanidad, al ser humano, que con su decisión personal puede eliminar el pecado original. Eso tampoco es cierto. Por eso es muy delicado explicar una doctrina y no dejar recovecos para que las personas, pues, que tienen muchas ideas, se sientan o desorientadas o atacadas o desanimadas. Entonces, la salvación es un misterio. Y precisamente cuando la gente quiere determinar quién es bueno y quién es malo, se vuelve en un fariseo. Y recuerden ya nada más para terminar, porque ya se me pasó el tiempo. Recuerden ustedes cuando fueron a hacer oración el hipócrita, fariseo y el pecador. El hipócrita fariseo fue y le presumió a Dios y se puso de pie. No sentía respeto ni humildad por Dios. Le fue a decir: Señor, qué bueno que me hiciste así. No robo, no mato, no fumo, no traiciono a mi mujer, cumplo todas mis obligaciones, pago al pie de la letra el mismo día, como dice la Sagrada Escritura, no retengas el salario de tu obrero, y doy todas las, ahora lo del seguro y lo de las prestaciones y todas las cosas las doy. Y en la iglesia no se diga, doy el diezmo, ayudo en la construcción de templos, doy una cooperación, un donativo a las religiosas, al sacerdote, al obispo, a las instituciones de catequesis. ¿Qué más, Señor? Soy una persona buena, me merezco que me oigas. Y luego, pero miren, hasta ahí está bien, pues ni modo. Pero luego viene la comparación. Y todo soberbio se, se compara con los demás y los demás siempre están mal. Y luego se voltea para atrás. Este soberbio se fue hasta mero adelante. Y el que se quedó atrás solamente se hincó. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y eso fue todo. Ahora, ¿cuál de los dos salió santificado? ¿El hipócrita o el que pidió perdón? Ay, siempre se me olvida. El microfonito lo voy a poner para que ya acabe. Bueno, miren, debemos de cosas de grandes y de Dios, no podemos nosotros entenderlas. Están sobre nuestra capacidad. Y cuando tratamos de meterlas a nuestra capacidad, las echamos a perder. Por eso San Agustín recibió una enseñanza. Estaba estudiando la Santísima Trinidad y a la orilla del mar, allá donde él vivía, en Hipona o quién sabe cómo se llama. Y entonces vio que un niño, ya la saben la historia, con una conchita hacía un hoyo en la arena y le echaba agua y le echaba agua, y por supuesto el agua se metía en la arena y regresaba al mar. Y ya San Agustín, después de dar varias vueltas, le dijo: Dios niño, ¿qué estás haciendo? Estoy metiendo el mar en este hoyito. Ay, niño, eso es imposible. Le digo: pues es más posible que yo cambie el mar a este hoyito a que Dios, que es el infinito, se meta en tu capacidad pequeña, que es tu entendimiento. Bueno,
A ver, arcángelos, buenas noches también a Diana Sáenz. No, está bien, me parece muy bien. Lo único que vuelvan pues a la misa tridentina. Lo único es que desobedezcan al Papa. Es lo único. Ahora yo te diré, arcángelos, si sabes que el demonio es demonio por no obedecer, pero eso se va a acabar. Sí estamos en un tiempo de regresión, tenemos miedo a ir hacia adelante y queremos ir para atrás, como cuando la gente topa con algo muy difícil y entonces o se vuelve loca y rechaza la realidad, o se regresa sin pensarlo a un estadio anterior, aunque no sea el mejor, pero eso no tiene nada que ver. La misa tridentina, ojalá que fueran a las misas del concilio de Nicea o de Calcedonia. ¿Por qué a la de Trento? ¿Por qué no mejor ir a las misas que celebró Jesucristo y que la repitan? ¿No sería mejor? Pero no es eso. No es que quieran regresar a la práctica antigua cristiana. Es que quieren desobedecer al Papa. Bueno, pues tráguense su desobediencia, a ver qué les resulta. Son como Lutero, que rechazan al Papa. Lutero lo rechazó por unas cosas, los tradicionales lo rechazan por otra. Sándenle, a ver quién gana, el desobediente o el que obedece. Precisamente la verdadera obediencia es obedecer cuando uno no está de acuerdo. La mala obediencia es obedecer a lo que uno quiere que le manden. Ya lo sabes, arcángelos, eso es de primer grado en la vida religiosa. Bueno, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Disculpen ustedes por este sermón terrible y deshilachado. Buenas noches y que Dios los bendiga.